gracias por venir a los que estéis aquí. También gracias a esta casa, ¿no? a la Universidad Complutense, a la Facultad de Filosofía, y gracias también al decano, a Juan Antonio Valor. Y nada, hoy estamos aquí para hablar del valor de la verdad, ¿no? El valor de la verdad en torno a la idea de verdad y de autenticidad dentro del proceso creativo y dentro de la estructura de la creación, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una introducción. Hoy tengo a mi derecha a Ben Callaway, que es un artista de la Galería Espacio Valverde. Bueno, es un artista que ha trabajado en infinidad de países, y tengo también a mi izquierda a Pablo Linsambar, que es un artista que está con la Galería ATM, que bueno, también trabaja con otras galerías a nivel internacional. Y yo soy Enrique Yáñez, que bueno, he planteado la propuesta a partir de la que surge digamos, toda esta discusión o este debate en torno a la idea del valor de la verdad, o esto que vamos a poner en tela de juicio, ¿no? Por así decirlo. Vale, entonces, bien, lo primero que quería introducir, por así decirlo, que luego vamos a tratar con Ben y con Pablo, voy a hablar de tres autores que considero que pueden trazar una línea continuista o una línea de discurso a partir de la cual se puede comprender con cierta claridad qué es aquello que ocurre cuando hablamos de verdad en el mundo del arte o en el planteamiento creativo. Bien, voy a empezar con Aristóteles, luego voy a hablar de Wittgenstein y después terminaré con Heidegger. Autores que creo, a raíz de las conversaciones que tuve tanto con Pablo como con Ben, creo tienen ciertas conexiones con el pensamiento de los tres y plasman, por así decirlo, la concepción que nosotros tenemos de la creación y de las distintas entidades generadas a partir de la generación material de ideas puesta en el mundo físico, ¿no? Entonces, bueno, Aristóteles lo que diría respecto de la verdad y respecto de la autenticidad de la obra, o respecto de cómo puede considerarse algo que ha sido generado a partir de un proceso, un procedimiento artístico veraz o verídico, en este caso utilizando los dos términos como condición de posibilidad, lo que diría sería lo mismo que dirían los griegos de la antigua Grecia, ¿no? De la Grecia clásica, y es que todo aquello que es real, todo aquello que pertenece a la realidad, es verdad, ¿no? Los griegos de la Grecia clásica no hacían ningún tipo de distinción dualista en un sentido, desde un desdoble, por así decirlo, material y epistemológico, sino que ellos consideraban que todo aquello que acontecía en el mundo era considerado real y por tanto cierto. Es decir, todo aquello que ocurre o sucede en el plano de la imaginación, en el plano de los sueños, en el plano de la ficción, es tan real, es tan materialmente real y por tanto también verdadero como el vaso que tenemos aquí ahora mismo delante, o cualquier otro elemento del que podamos hablar
en la inmediatez temporal en la que nos encontremos. Entonces, entendiendo esto, el planteamiento que persigue la propuesta que da pie a la instalación que planteo para dar pie a esta conversación, a este encuentro que tenemos hoy aquí, el planteamiento lo que persigue es cuestionar los límites de aquello que se considera auténtico a día de hoy en el mundo del arte, en tanto en cuanto hay determinados sectores del mundo cultural actual, del mundo creativo actual, que en gran variedad de ocasiones ponen en tela de juicio el hecho de que algo que ha sido reproducido a nivel digital o a nivel fotográfico pueda entenderse dentro de la misma magnitud o dentro del mismo grado de realidad que aquello que, por ejemplo, sería una pintura o sería una escultura o sería una obra con ciertas determinaciones materiales que, como he hablado tanto con Pablo como con Ben, ciertas determinaciones materiales que se hacen explícitas en la inmediatez del proceso de trabajo. Es decir, cuando nosotros pintamos o cuando alguien realiza una escultura, está trabajando, incluso cuando realiza una performance en vivo, está trabajando a partir de la corporeidad, la materialidad de los elementos con los que cuenta, incluso a nivel de corporeidad, en un sentido sensible y en un sentido fisicalista, en un sentido del propio cuerpo que trabaja. Lo que se está haciendo en ese entonces es trabajar con aquellos elementos con los que se cuenta para poder desarrollar algo en términos inmediatos, es decir, trazando una mediación entre la obra generada y aquello que nosotros hacemos. Igual que cuando trazamos una pincelada, estamos, por así decirlo, interviniendo el cuerpo de la obra, ¿no? El cuerpo de la propia obra, que también a su vez tiene otro cuerpo atómico, tiene otro cuerpo material, otro cuerpo que pertenece a un espacio-tiempo distinto a aquel en el que nosotros trabajamos la pieza generada, pero en el momento de la creación, por así decirlo, entra en juego e intermedian y se conjugan esos dos factores, ¿no? El factor, vamos a llamar factor, al cuerpo del creador y al cuerpo de la obra trabajada, ¿no? Esto sería bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando planteamos una obra como fotocopia, como fotografía, como algo que se sale de esos límites de lo que se asume en muchas ocasiones como real? Estamos hablando de que esa pieza o esas piezas generadas son piezas auténticas o piezas originales si lo que hemos hecho inicialmente es pintura, pero lo que se muestra después no lo es, no es pintura, sino que a lo mejor es un elemento que contiene determinadas referencias cromáticas o elementos cromáticos que sí se plasman, pero mediante el uso de la tecnología o mediante el uso de lo digital. Esta es una de las cuestiones que vamos a abordar, y esta es una cuestión que siguiendo las tesis aristotélicas, Aristóteles nos diría que realmente todo lo que se ve y todo lo que se encuentra, todo aquello que viene a la luz, como diría también Heidegger, por ir a términos heideggerianos ahora mismo, que es con quien acabaré, todo aquello que viene a la luz, todo aquello que viene a la luz es aquello que se materializa, que emerge en el mundo y que en el momento en el que emerge ya es real, ¿no? Entonces,
el planteamiento con la propuesta de comprobar o cuestionarnos si hay cierta falsedad o si profiere una estructura o un sentido lúdico, incluso absurdo, aquello que quiero plasmar, ¿no?, en esta propuesta y aquello que quiero que hablemos hoy. Ese planteamiento posiblemente se desdibuje, incluso se pierda, si entendemos que todo aquello que se da pertenece al ámbito de lo auténtico, ¿no? Esta sería, que es también, yendo ahora mismo ya pasando a Wittgenstein, es también lo que Wittgenstein diría hablando de todo aquello que sucede en el mundo, ¿no?, hablando en términos lingüísticos también. El mundo es todo lo que es el caso, ¿no?, diría Wittgenstein, y la cuestión es todo lo que es el caso son los estados de cosas, ¿no?, era lo que decía Wittgenstein. Y entonces la cuestión, ¿qué son los estados de cosas? Los estados de cosas son cada una de las distintas disposiciones, en las que se da lo material y se da a partir de nuestros distintos sistemas de percepción. Por tanto, todo aquello que funciona dentro del ámbito de nuestra percepción, y cuando digo funciona lo que quiero decir es que tiene determinada operatividad, cuando algo funciona dentro de nuestra percepción podemos entenderlo como algo verdadero, ¿no? Es decir, Wittgenstein hablaría de cuestiones como el funcionamiento de los elementos, el funcionamiento de los objetos, la operatividad de los mismos, y cómo nosotros llegamos a entender, por ejemplo, que esto que tenemos aquí es un vaso, aunque posiblemente haya mucha gente a la que cuando le preguntamos qué es un vaso, lo primero que nos diga, dentro de un sistema semántico y a niveles de comprensión formales, nos diga que un vaso es un elemento de cristal. Pero sin embargo tenemos esto que, siguiendo las tesis wittgensteinianas, tiene una operatividad que funciona como tal. Entonces, esta es la cuestión. ¿Funcionan como tal esas piezas que se manifiestan como pintura y que cromáticamente parecen tener una serie de sensibilidades que se corresponden con aquello que nosotros podríamos llamar pintura tal y como se entiende la pintura desde tiempo atrás, desde tiempo clásico, tal y como se entiende la pintura como esta pintura que tenemos aquí detrás, ¿no? ¿Podríamos entenderlo así? Bueno, la respuesta para Wittgenstein sería así, ¿no? La respuesta sería que podemos entenderlo todo así, porque debemos, incluso, no solo podemos, debemos entender aquello que se da en el mundo dentro de los parámetros de su propio funcionamiento. Es decir, los objetos y los elementos se constituyen a partir del funcionamiento que transmiten, ¿no? Esto sería del funcionamiento que transmiten. Entonces, y aquí voy ya con Heidegger, entonces habría esta conexión entre Wittgenstein y Heidegger en el sentido en que Heidegger, siguiendo las tesis anteriores y siguiendo también la idea aristotélica de realidad, nos diría que podemos hablar de realidad y podemos hablar de obra de arte a partir del momento en el que esa obra llega a nuestro sentido, llega a nuestros sentidos, llega a nuestra interpretación como sujetos, más allá de que Heidegger reinterpretase la subjetividad a su propia manera e incluso llegase a querer eliminar la noción de sujeto, pero sí llega a hablar en la obra de arte de individuos y de sujetos en ese sentido de perceptividad, y cómo se materializa aquello a lo que se enfrenta el individuo cuando visualiza una obra como por ejemplo una escultura, como por ejemplo un templo romano, como por ejemplo
una construcción arquitectónica o también una pintura, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, lo interesante del debate que ponemos hoy encima de la mesa es realmente qué ocurre cuando Heidegger nos dice, o los dos autores anteriores nos dicen que todo lo que viene a ser, todo lo que viene al mundo, ¿no? lo que viene a ser, como hablábamos antes, con Pablo y Ben, o todo lo que viene al mundo se materializa y es real en tanto que está ahí, ¿no? En tanto que está ahí. Bien, esto es lo que queremos formular hoy con la propuesta, y también voy a hacer una mención, quiero mencionar a Ortega, también porque, bueno, como también partícipe de esta casa, quiero mencionarle hoy, porque precisamente estuve hablando con Ben respecto de la inmediatez y la mediación que se da en la generación de la pieza, de la obra, y que precisamente la diferencia entre aquello que nosotros vemos o podemos ver como reproducido o reproducible a niveles digitales, a niveles visuales, a niveles incluso, pues pueden entrar en juego piezas de videoarte, puede entrar en juego la cinematografía, puede entrar en juego, bueno, infinidad de campos y de áreas de creación en las que aquello que es aquello que se da en la propia actividad generadora de esos elementos no forma parte de la inmediatez corporal, como por ejemplo puede ser el teatro, en el que sí hay una inmediatez y hay un estímulo-respuesta que se percibe del mismo modo que se puede percibir cuando se ve a un pintor trabajando, o cuando se ve una pieza en la que se pueden ver las pinceladas, los trazos y demás. La cuestión es que realmente me pareció muy interesante la conversación que tuve con Ben, porque lo que hablamos fue que aquello que se genera se nos da físicamente, ¿no? Por así decirlo, en persona, ¿no? Que es un poco es la idea que perseguía Ortega cuando, siguiendo determinadas tesis aristotélicas, hablaba en la deshumanización del arte y bueno, también en otros escritos, pero principalmente en la deshumanización del arte. Comenta y habla sobre el monasterio del Escorial, ¿no? Y habla de la idea de que el monasterio del Escorial, él cuando lo está imaginando o cuando está soñando con el monasterio del Escorial, él lo está viendo en persona, ¿no? Él dice que lo está viendo en persona, dice literalmente así, ¿no? En persona. Entonces, claro, ¿qué supone esto? Si se puede ver el monasterio del Escorial en persona a partir de parámetros imaginativos o de parámetros desde una configuración que tiene que ver con el mundo de los sueños o con un ámbito que de algún modo no deja de ser virtual, quizá no tiene sentido preguntarnos si lo que ocurre en piezas que son pinturas pero que luego han sido fotografiadas son auténticas o no. Esta sería la cuestión. O quizás sí, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver si quizá a lo mejor hay determinadas cuestiones que hemos comentado con Pablo y Ben, por las cuales quizá sí existe una determinada distinción entre el trabajo material y el trabajo pictórico y aquello que podemos entender si hacemos esa escisión entre lo real y lo virtual o lo ficticio, por supuesto dejando completamente de lado las tesis de Wittgenstein y las tesis de los griegos clásicos. Entonces, ¿qué ocurre a partir de esto, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de la propuesta? Entonces, bueno, voy a dar paso a Pablo, luego daré paso a Ben. Ben nos hablará en inglés, ¿vale? Después
nosotros quizá comentaremos alguna cuestión si consideramos que es necesaria entre nosotros en la propia charla, y luego abriremos a intervención para los que queráis plantear algo o consultar lo que, vamos, cualquier cosa que queráis plantear o preguntar o añadir, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y vamos. Bueno, muchas gracias también a los presentes. A ver, y sobre todo agradecer la invitación de Enrique. Me parece que es un tema que lo estoy dando vuelta y muy interesante, porque básicamente yo lo planteo en tres posiciones que tienen que ver con lo que al comienzo se hablaba mucho de la autenticidad de la obra en este caso, y cómo eso interviene en la originalidad como primer concepto. Luego yo lo planteo desde el punto de vista de la autoría, y ahí es cuando también se compromete y viene la decisión, bueno, autoral en este caso de quien hace la creación, de quien podríamos decir que no necesariamente es el autor material, pero sí intelectual de la obra. Y en un tercer plano que me parece que es muy importante y que se mencionó, que es la utilidad. También dentro de ese constante núcleo donde siempre nos preguntamos la utilidad, en este caso, del arte y de nuestra responsabilidad que tenemos frente a eso. Y bueno, quería plantear esos tres conceptos para que vayamos orientándonos más o menos hacia qué punto yo quiero llevar esta conversación. Y partir primero con el tema de la originalidad o autenticidad como un punto de partida, y como decimos en Latinoamérica, el inicio. Y si nos damos cuenta, la palabra originalidad viene de origen, por ende, donde comienza, donde se genera, la génesis, se podría decir. En ese punto de vista, hay dos cosas que se contradicen a su vez, pero funcionan, porque no necesariamente algo que sea original tiene que ser auténtico. ¿Por qué digo esto? Bueno, va a haber tiempo de lo que vamos a conversar, y yo creo que después va a ser muy interesante que cuando tengamos la instancia de abrir las preguntas, qué sé yo, podamos discutir también qué entendemos por lo auténtico. Pero en ese punto yo creo que la originalidad, sobre todo a nivel de la creación, en este caso de un artista, tiene que ver con un factor que, sin ir más lejos, lo vimos recién en la exposición que tiene Enrique acá en el salón, donde él lleva su trabajo a otro plano, donde se distancia como artista, responsable de su labor, haciendo una copia, una fotocopia de su propio trabajo y exhibiéndola en un panel. Y eso ya se resignifica de por sí el concepto del origen. O sea, la obra es una obra nueva al ser exhibida en este espacio físico ya. O sea, ya comienza un nuevo proceso creativo, porque además está pensada autoralmente por Enrique, que es en este caso el que creó esto, a nivel conceptual. Entonces tiene que ver directamente que en este caso el origen se podría plantear desde el concepto, desde el creador. ¿Y por qué digo esto? Porque se planteó que en este caso una pintura, una escultura, tiene términos matéricos, la materialidad. Y la materialidad es sumamente importante, porque finalmente es como yo puedo distinguir el proceso del artista, por ejemplo, en la pincelada, en el trabajo, pero por ejemplo en el caso de una fotocopia, yo ya no veo eso. Yo veo una estampa donde pierdo varios factores. Por ejemplo, la escala se pierde. Puede ser que, yo no sé si es una pintura pequeña que se fotografió, luego se mandó a imprimir en un formato diferente al que tenía su originalidad. Punto 1. Punto 2, que esto es muy directo, que el autor, cuando está generando algún tipo de obra, generalmente no está pensando en el fin de esa obra, sino en cómo aproximarse a una idea. Ahora, por ejemplo, al disponer las imágenes, que en este caso son reproducciones de obra,
sí está pensando en un concepto final, que es cómo se ve para que el espectador entienda lo que, en este caso Enrique, quiere decir, que podría ser lo que cualquiera hace en una exhibición, que es muy distinto a la obra en sí, cuando yo la determino como detallada. Y lo tercero, que me sorprendió a mí, cuando yo leí el texto que previamente Enrique nos envió, él hablaba algo que tiene que ver con, bueno, hablaba de la fotocopia y decía, ¿qué fotocopia? Bueno, voy a ver de qué está hablando. Y cuando veo el trabajo, yo imaginaba que eran fotocopias en blanco y negro. Y cuando reviso, veo el trabajo que había fotocopias a color, me cambió la percepción por completo, porque ya no solamente la obra tiene una nueva materialidad, sino que además plantea dos situaciones donde él escoge cómo eliminar el color de la obra que tiene y llevarla a blanco y negro, y otras mantenerlo. O sea, hay una decisión. Y yo creo que la decisión es cuando vamos a la parte autoral, y acá quiero leer una pregunta específica que me parecía muy interesante, que dice: ¿se mantiene la realidad del proceso en aquello que no muestra todas las partes de la materialidad de la obra? Entonces, la pregunta tiene que ver con lo procesual. Y lo procesual, de algún modo, es una clave que nos asigna al mundo estilístico. Porque lo digo así. Porque finalmente, cuando uno revisa la obra de un autor, ya sea un escritor, un músico, un cantante, un cineasta, lo que a nosotros de algún modo nos atrapa, nos involucra, pero también nos hace convertirnos en seguidores de aquel artista, es porque determina algún estilo muy determinado. Y ese estilo tiene que ver un poco en cómo ha escogido y decidido plantear ciertos elementos que de algún modo lo distinguen del otro. Y me parece que en ese nivel está muy en construcción el proceso que yo llevo al realizar la obra. Por ejemplo, si yo me dedicase al cine y quisiera hacer un determinado trabajo, como autor también me interesaría ver qué funcionamientos dentro de mi trabajo se pueden distinguir de otros procesos previos que yo he hecho. ¿Y cómo reviso eso? Bueno, a partir del proceso que yo mismo llevo. Y cuando tú pones un trabajo que ha sido multicopiado, fotocopiado de un diámetro específico, que ha tenido una intencionalidad diferente al propósito inicial, por supuesto que cambia el proceso, porque ya lo que estoy viendo es el resultado. Y de ese punto, creo que la originalidad, si bien en algún grado se pierde, porque deja de ser obviamente la obra que era en su inicio, o sea, es una nueva obra, estamos hablando de una nueva obra por completo. Y en ese sentido creo que aparece un factor que hoy en día está totalmente reconocible en nuestras vidas, o sea, los teléfonos móviles, que tiene que ver con la digitalización. Hay un montón de obras, bueno, incluso obras de teatro, de, qué sé yo, conciertos que yo los veo funcionalmente por un aparato, bueno, desde la televisión, el computador, un ordenador y un teléfono móvil, y que jamás en mi vida la he visto en vivo. Y me pregunto entonces, ¿esa obra existe? ¿Esa obra es original? Porque si es que yo no tengo la apreciación, por ejemplo, como estos trabajos que vemos acá, donde puedo ver las pinceladas, la textura, pero estoy frente a ellos, la obra yo constato empíricamente que existe. Pero si es que yo veo estos mismos trabajos, editados quizás en un programa digital, donde las dimensiones no las conozco, porque claro, la pantalla muestra una cosa, ¿esa obra sigue siendo la misma? ¿O esa obra cambia al momento de volver a verla o volver a exhibirla? Entonces creo que lo que plantea en este caso, y la invitación que nos hace Enrique, es pensar en cómo nos aproximamos a las cosas. Y en general, cuando digo las cosas, es porque en ningún caso uno quiere llegar a algo cerrado, nunca quiere llegar a algo en concreto, todo lo contrario.
lo que uno busca es siempre esa aproximación que de algún modo crea un lenguaje nuevo. Y ese lenguaje nuevo que solo funciona en ese propio lenguaje, o sea, no tiene una configuración específica que pueda leerse de una forma correcta. No es matemático, no es funcionamiento científico, sino es un lenguaje poético, pero que sí contiene un código de elementos, de redes, de capas, que funcionan dentro de sus propias lógicas. Y yo creo que ahí es cuando lo que propone Enrique es también decir al espectador: ¿qué ves tú? ¿Cómo configuras tú la red que yo te propongo? Y cómo tú eres capaz de observar, mirar lo que yo he decidido y distribuir según tus conocimientos, pero también según tu percepción. Solamente es un indicador. Él no te está diciendo en ningún caso esto es así, así, así y significa lo siguiente. Es solamente una proposición. Y yo creo que en ese sentido la obra, al adquirir más capas, también adquiere una posibilidad, que es que el espectador se haga partícipe por completo del original, del origen, de lo auténtico. Y por último, que me parece que es lo que nos destaca de algún modo, o que separa lo autoral, tiene que ver con que un artista en ningún caso está pensando, o sea, en ningún caso yo creo, está pensando en que su obra tiene que desmarcarse de otra para funcionar. Sin embargo, sí está considerando entrar y crear un lenguaje. Y creo que cuando ese lenguaje se posiciona, se crea y arma un modo de ser representado, es cuando la autoría sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque al ser reconocible, al tener una capa de lectura que tú puedas visualizarlo y decir, ok, ese trabajo es de este artista, porque he visto obras anteriores que de algún modo han surgido o me sirven como registro óptico, por ejemplo, cognitivo, que decir, ok, no necesito saber el nombre, pero sí reconozco por la manera en que dispone las piezas, la manera en que el director de cine les dice a los actores cómo se posicionan dentro de la película, en los cortes que hago, en el sonido que utilizo. Hay decisiones, siempre hay decisiones. Y yo creo que ahí está lo autoral, en la parte donde yo me comprometo con mi praxis. Y lo último que me parecía interesante que dijo Enrique, que tiene que ver con la utilidad. De acá volvemos siempre a lo mismo, que realmente lo que hacemos tiene utilidad, o sea, ¿existe la utilidad en el arte? ¿Existe la utilidad en la representación? Si ya tenemos una cámara fotográfica, por ejemplo, o un video que está grabando y que da lo mismo que esto esté lleno de 5.000 personas o 2 personas, porque igual va a ser subido a un canal digital donde la finalidad de esta quizás coloquio va a estar en lo digital. O sea, ¿en qué sentido nosotros volvemos siempre al mundo de la reproducción? O sea, y lo que hace Enrique es sencillo, poner, bueno, fotocopias. Nosotros con Ben, sin conocernos antes, habíamos llegado a una conclusión, o sea, no una conclusión ni siquiera, solo a nivel estético. Nosotros vimos el trabajo de Enrique y dijimos, bueno, esto se parece a Avi, bueno, ¿cómo lo pronuncias tú? Ubar, pero yo digo Warburg, que es un alemán muy interesante que plantea también cómo los procesos, de hecho, antes del proceso, él parte en una de sus teorías como un muro de evidencias. Ustedes saben lo que es un muro de evidencias cuando, por ejemplo, la policía quiere determinar algún delito, entonces dice, a ver, voy a poner acá en este muro todas estas imágenes que tengo de, por ejemplo, los supuestos sospechosos, los espacios que yo pienso que ha llegado, por ejemplo, a ver, el crimen ocurrió en Madrid,
en tal calle, estos son sospechosos, yo voy como aunando todo eso y hago como una especie de crazy wall, donde finalmente, por determinación, llego al culpable de algún modo. Entonces las imágenes también, por asociación, van generando en uno una especie de configuración de llegar a un fin. Y lo que pasa con Enrique es que justamente al mostrar una serie de elementos en panel, también te evidencia, como decir, ok, descubre lo que te enseño, o sea, descubre lo que estoy mostrando. Tú tienes también la capacidad de resolver aquel caso que tampoco yo lo logro resolver, porque no creo que esté en tu planteamiento que queramos tal cosa, sino que planteas que uno también tenga la posibilidad de aproximarse a aquel. Y eso solo ocurre con las imágenes, no hay texto, solamente hay una disposición, hay una contribución. Entonces yo creo que ahí volvemos al inicio, que tiene que ver con lo autoral, que tiene que ver con cómo yo soy capaz de plantear un concepto a partir de diferentes imágenes. Y para terminar, sí es cierto que es una obra nueva al ser fotografiada, al ser evidenciada. Sí es cierto que, por ejemplo, hay muchos artistas que hacen, por ejemplo, pintura, que luego las convierten en print y les ponen firma y las serian 1 de 10, por ejemplo, y uno dice, bueno, estas 10 sí son las originales, el resto no. Y lo dicen, sí, porque están seriadas de 1 al 10. La 1 vale 100, la 2 vale 200 y así va subiendo hasta los 10. Y dicen, porque están firmadas por mí y son edición exclusiva. Pero realmente es una reedición de una foto de una pintura o de lo que fuese. Distinto sería si la obra, por ejemplo, como un videoarte, siempre está pensada para la reproducción. Pero cuando después se compra esa pieza, ya cambia el concepto, porque tú al adquirir esa pieza, por ejemplo, de video, cada vez que la reproduces tienes que pagar derechos. O sea, ya también nos metemos con temas legales, con cuestiones mucho más profundas, y que básicamente lo que nos plantea es decir, ok, o sea, ¿qué es real y qué no? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y yo creo que ahí está determinado también por el autor, como lo que se llama antes. Si el autor decide, mira, por ejemplo, yo tengo un print original hecho por mí, que solo son 3 copias, y yo decido que hasta la 3 se puede, bueno, entonces digo, y si yo le hago una 6ª copia, no, porque esa copia no está utilizada por mí. Entonces, ¿hasta dónde la fotocopia o la copia aguanta una reproducción que sea totalmente original? Entonces, me parece que el planteamiento que nos propone, en este caso Enrique, es invitarnos a reflexionar sobre lo que nosotros pensamos respecto a cuándo comienza y termina la originalidad de arte. Entonces, nada, yo pienso que esta discusión cobra mucha validez cuando nosotros estamos tan cercanos a este mundo, sobre todo el mundo material. Porque, claro, tenemos como una primera instancia que es el hacer la obra, luego la exhibición de la obra, y en este caso es la reproducción de la obra, y en tu caso es la fotocopia de la reproducción. O sea, es un paso mucho más como de capas. Y en ese sentido, bueno, después que hable bien, me gustaría preguntarte, yo sé que esto todo lo que hacemos siempre es un compromiso, y en tu caso, o sea, como Enrique, después lo respondo obviamente, ¿qué crees tú? ¿Que tu trabajo retoma un sentido, recobra un sentido, se vuelve, es nuevo o es otra cosa? Eso te lo planteo varias veces, pero bueno, ahora que hable bien. Thank you. First of all, thank you for having the patience for listening to me in English. Thank you for inviting me. Thanks a lot. If anyone wants to stop me at any moment because they want clarification of what I'm saying, please do. Don't just jump in. And I'd quite like to invite you both to maybe
answer questions as I'm reading, because I spoke to Enrique and he said to me, oh, you have to prepare something. So taking him for his word, I wrote something down, and so I'm going to be reading a little bit of what I've written, because otherwise I lose my thread very easily. So instead of this just becoming me sat here reading, something that I wrote over the last couple of days, possibly you could jump in and help, because I just saw Enrique's work as well, and so my reactions are quite immediate. Just as they are. I've seen it now. I understood it before, but now I've seen it. Things have changed a little, and so I'm going to start reading what I wrote at the end of what I wrote, and then go back to the beginning, because what we spoke about a lot was about reality, first of all, because when we spoke about authenticity, we spoke a lot about reality, and obviously, as an artist, I can't necessarily fall back on the canon of philosophy, unlike you. So I can get his help. And I'll maybe ask these questions, because what I wrote is from quite a personal point of view, where my immediate reaction was kind of basically, well, what is reality? You put it in terms of Aristotle and Heidegger and Wittgenstein and Heidegger. This is fine. I think some of what I think about runs. Doesn't run to the contrary of what possibly they're saying, but sometimes, to quote possibly another author who I liked, Jean-François Lyotard, questions, the questions of children almost are sometimes the best questions. And I always try to remind myself that not being not coming from this world, just to say again, but what is that? How does it work? Why is that the case? As you were saying with a glass, or with anything in general, it's just not to make assumptions. That's what I would do, because I'm just a person who's deeply confused, or just because I don't want to make assumptions. It's one or the other. But I'll start. But please, when I say something, I'll pose a question. Maybe I'll look at you, and then you can then say something, answer it, or anyone can, I suppose, if they want to. So before I came here, you showed me some pictures, and I saw that they were mechanically reproduced, and the reproductions are shown in place of the originals. That seemed clear, and I thought, well, because the original painting is formed by its relation to its history and subject, by removing it from its original form, it is free to serve as a picture of contemplation, which is something I think we've spoken about. But I don't know now whether that is a picture of pure contemplation. This is the problem. It's clear to me now it's not. I almost imagined some work by, if I don't know if people are aware of an artist called Hans-Peter Feldman, who took photographs of photographs and then made books. And through this homogeneity of reproducing a reproduction and not doing anything to it and producing a book, you could sort of flick through them almost with more of the ease of a magazine. They were somehow maybe working into that idea that somehow the if you take, for example, when we were talking about Hegel, and you can maybe talk about this better, that this idea of a picture or a painting of a tree is basically, it's more pleasing, or it's less what would be the word? It's less problematic than the tree itself, because the real tree has a relation to being a tree and its place in the world, and yet the picture is just a picture, and you can sit back and there you go. And so I thought I was coming to look at nice pictures. They are nice pictures, but
So I thought that there was that element, and maybe that fits in with what you were saying about the black and white photocopies. It's like I did think that they were going to be black and white, or maybe black and white or colour pictures of your paintings. So that said, that was my first moment. And then I thought, so that's when I thought, can the representation be more beautiful than the thing itself? And or I think in my opinion it is. I come from that position. I find looking at a real tree problematic. I actually prefer looking at paintings of nature rather than nature itself. So that was one thing I thought about when I came to see your work. And I expected more harmony in the presentation, but in the end, what you said about the Eben Warburg idea was true. Is that it becomes almost like you're scanning through to find this point, and that that's not a harmonious feeling. I don't think that's looking for something, right? And then I looked on to say that so we have to consider the materiality in the reproductions, which we can't really see, can we? The materiality of the original paintings we can't see in the work you've produced. Although there is technology that exists where you could use technology to show more materiality in the original place. So in place we still have very flat images, right? That we've got. We can't see impasto, colour, shape, dimension, physicality, things like that, as you quite rightly said. And there's something in me that before seeing them and still seeing them, there's a sense of loss with that, loss as a viewer, because there's something in representation that I think involves some kind of failure and lack, some kind of. On the one hand, you can take representation and you can make it a source of contemplation, and it's divorced from its original form. And then, if you take the idea of the tree, that's something that can be less problematic and more pleasing. But there's also this feeling that you've lost something from the original, and in this sense, because it comes from a painting, it's the painting, isn't it, that we've lost, that we don't have anymore, and we can't see, and we imagine it somewhere. So in some way, there's this kind of qualitative change in the representation and our idea of the original, and this kind of loss between the two. So, do you have any comment? Do you want to comment on it? I want you to continue. You want me to continue? Okay. I would prefer. Okay, right. Yeah, So I'll then go back to the beginning, which is more a general idea of approaching the question of authenticity in art. Is that I ask myself whether I live an authentic life as a person, as an artist. I think we all have to ask that question. And I wasn't really sure about this. Is my life congruent with my values and desires? Do I resist external pressure and social conformity? Again, it was pretty much a no, or sometimes. Because it came back to the idea of I wasn't really sure what reality was. And it's okay to, it's sensible to have, if you like, references to frame your reality. But there's always something inside you that gnaws away at you, that wants you to have your own idea of reality. And we spoke about the idea of energy, of reality being comprised of energy. And so imagining everything from my fridge to the food inside and everything else, I imagined everything constantly changing, but it still didn't come close to what I was trying to get to. And when I thought about reality on a cosmological scale, I found this impossible, because my sense of reality is always tethered to this old sense of space and time, basically. Dimensions, I couldn't think outside these notions at all.
Okay, I'm completely locked into this. And in some way this comes back to what you were saying about the idea of when we reproduce images and now seeing things on the phone or whatever we do, is that even the virtual, even the things we create still rely on these ideas and perceptions. We're still linked to these ideas of time and space that I think are, I haven't come across any idea of. I've heard of theoretical ideas, of other ideas of time and space and dimensions, but the only way they relate to me is through my ideas of my own sense of time and space. So I'm stuck in a conundrum here. I can't push, mentally I can't go beyond the same thing, that I'm almost locked into being proposed the possibility of something, but being stuck with the proposal coming through the same language as I'm being told. And then I thought there was another problem, which was the psychological aspect of reality. So this is, I think, the most problematic. I think as artists, we have this a lot. The psychological difficulty of reality is that I put here, I'm not particularly satisfied with reality, or my lack of understanding of it. So there you go. If your values and your desires, your resistance, anything you have to try and make your life or your feeling of yourself in the world as being, not totally incongruent with the world, then this is somewhere that's very difficult, and you would like to possibly change it, but that's not really possible, or that's what I think. It would be great to become a completely authentic individual in this sense, as an individual and as an artist, to shed the weight of authenticity and live a life without bad conscience, without resentment, to freely kind of navigate the world in some wonderful way. But I still, again, this is just not a reality yet. So by questioning all of this, the question of authenticity kept coming back, and doubts, and feeling that life was just a series of antagonisms. It was inharmonious, and that the pleasure of maybe viewing artwork or something interspersing our daily lives is just completely ephemeral. And when you touched on the absurd, I took a quote out of Camus, where he said, "The mechanical nature of many people's lives may lead them to question the value and purpose of their existence. This is an intimation of absurdity." And this, again, I think it does link. It's coming back towards your work, because some people would possibly say, "Why did you paint a picture and then photocopy it and present it?" That is what I'm going to come on to, and that is now what I'm drawing us to, the idea of intention. Okay, but first, I think in the art we can agree there's always been a long preoccupation with the original and the copy, the authentic and the inauthentic. That's something that's been around a long time. There are lots of myths about artists or people tricking the viewer into believing something is real when it's not real. That's age-old. And when we came into the mass production of books, printing press and then mass media, mechanical reproduction, you have Walter Benjamin in his seminal essay, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, saying the original work of art is the one which has a presence in time and space, again a problematic sense of time and space philosophically, but anyway, and a unique existence in the place it happens to be. Well, your work now is twisting that a little bit, because where is the original work of art in time and space now? Like we're looking at the photocopies of the paintings aren't here, and we're left with the evidence of this process. And then this, if you're playing with this notion, I think the question of authenticity almost starts to drift off a bit,
And then my question to you would be, what is your intention? What's the intentionality of this process? What, you know, we have work on Instagram, and obviously it's a matter of fact that it's not the original. If your intention is to paint a picture, photograph it, destroy it, include the original, disseminate the copy, then your intention here is to question the idea of authenticity, isn't it? But it's more your intention. Okay. If my intention to undertake this process is congruent with my desires to examine authenticity, then I would suggest that the work is a documentation of the hypothesis. So it's getting onto that, isn't it? And so this is the art of thought process, which I think links to, well, when we first spoke, before we talk about Warburg, I was saying, what are these bits and pieces here, and what's this? And then you explained, and then it became clear. You were putting together a thought process. And then Warburg was, again, looking at possibly not a thought process, but its process, I think. I haven't got much more, don't worry. I would say that is anything really lost or gained aesthetically in all of this? I mean, what is lost, what is gained? Well, what you want lost is lost, and what is gained is gained. I do think it's down to those who look at the work. There is a subjective moment when some people don't like impasto, so therefore it's good that it's not there, it's flat, or an image is better like this. That, you know, we are free agents in that way. And again, I come back to your intentions as an artist. And this was to go on to another point which you put about, in the questions you sent us, about the future of artwork, how it would develop, how it would become, okay, to do with maybe new technologies and things like that. And I thought the idea, if we reach a technological state where the copy is completely indistinguishable from the original, then we're at the mercy of the intentions of those who diffuse the work, i.e. you or whoever is doing this. Okay? So it can be good and bad, and you can be easily tricked. You know, if something is indistinguishable, then how are we to know? And then I thought, well, does it really matter? I mean, does it matter? You could imagine appreciating a forgery your whole life and not knowing it's a forgery, and then you find out it's a forgery. Well, the original experience is still authentic. And imagine if you took it further and that you appreciated a forgery your whole life, and then you died. And you died not knowing it was a forgery. Well then, I think even more so, you probably would be in a position where you could say possibly this is an authentic inauthenticity maybe, or something. But anyway, it's that's just a language game anyway. But then you did pick up on this a bit in the beginning when you started off. I also thought about, what about viewing ancient Greek sculpture at a museum? It's completely out of context, it's incoherent. You're there, it's not in its place, it's inauthentic in one sense or another. It's not there, it's not where it should be. And that happens a lot with cultural appropriation, with things being chopped and changed, or put here or put there, or travelling exhibitions. There are ambient factors, there are architectural factors, there are cultural factors, there are lots of different factors. And what else did I want to say? I think, there we go, as I put, this is my personal view now, at the end, I put, in the studio when I'm painting, I never listen to music. This is just a thing. I also don't have light, by the way, I just have natural light. So as soon as it gets dark, I have to go home. I can't switch on any lights. That's not intentional, because I just have been cut off from the electrical company. But listening to music is intentional, because I have this strange idea that somehow the music is going to enter me and influence the painting.
And so then I think, what kind of music should I listen to? Should I listen to this? Should I listen to that? Or should I not listen to? Okay, fine. And then the next thing I know, I'm thinking to myself things like, where should I go on holiday next year? And what should I have for lunch? And that's when reality kicks in, if you like. That's when reality bites you back, and that's how antagonistic it is and invasive it is. It's our world of images and language and things constantly flickering around in our head that throw us completely into doubt, and throw me into doubt, as hopefully I've demonstrated. And I just would finish with hopefully, like by starting at the end and going back, is that somehow, like, I've kind of, I suppose, somehow drawn a kind of line around some of the things that we'd spoken about before we met, and then when I'd actually seen the exhibition finally. And I suppose I have a lot more questions, because for me it's a very it's dealing with something that's totally fundamental, authenticity, reality, truth, the truth in things, the way you live your life. Is it congruent, incongruent, lots of different aspects. So yes, that's all I would say. Thank you very much, Enrique. Bueno, lo primero que quería decir respecto a lo que dijo Ben, y respondo a Pablo también, y voy a darle luego el turno a Pablo por si quiere añadir alguna cuestión respecto a lo que ha dicho Ben. Bueno, respondo a Ben respondiendo primero a Pablo, mejor. Antes la pregunta que me hiciste realmente no la recuerdo ahora bien, era ¿cuál era? ¿Cómo era? No, lo que te preguntaba era básicamente, ya que tú has decidido exponer una serie de fotocopias, sí. Para ti, tu proceso autoral, el tuyo, en esta reflexión que se hace, sí. en esta nueva obra, ¿tú consideras que la originalidad de aquella obra se pierde, comienza de nuevo, se transforma o es otra? Sí, esto... Vale, bien. Ahora que recuerdo la pregunta exactamente, precisamente por eso quería empezar por Pablo para ligarlo a lo de Ben, porque sabía que estaban conectadas, ¿no? La cuestión es, yo considero que es una obra nueva lo que se genera. Sí, yo considero que es una obra nueva, a partir de todo lo que hemos hablado, todo este debate que tanto Pablo como Ben planteasteis respecto a la autenticidad, también respecto a la intencionalidad, que creo que es muy importante, y dos cuestiones más de las que quiero hablar ahora, que son el espacio y el tiempo, de lo que hablaba Ben, y también de qué ocurre cuando miramos a algo que parece inauténtico, ¿no? Esto, bueno, y entonces respondiendo por terminar de responder a lo de Pablo, sí, yo creo que la obra que se genera y la propuesta que tenemos ahora en la facultad es real, es auténtica, y entonces pues es verídica, ¿no? Es verdadera, o sea, más que verídica, es verdadera, en tanto en cuanto se genera una obra nueva siguiendo pues esas tesis que podrían ser las propias de Heidegger, incluso en el sentido de que es algo que surge tal cual se ve, y en tanto que se da en la realidad, en nuestro entorno, en nuestra sensibilidad, en nuestra percepción, nosotros recibimos esa estructura o esa instalación como algo que nada tiene que ver con una pintura
pero sí teniendo en cuenta o teniendo en consideración también lo que hablábamos antes respecto de Aristóteles o Wittgenstein, que es precisamente donde creo que discrepan tanto Aristóteles y Wittgenstein con Heidegger, en el sentido en el que para ellos sí sería real en tanto que pintura, en el aspecto de que la pintura se materializa desde un planteamiento cromático, visual, sensible, lumínico, y entonces ahí sí hay luz, sí hay todo eso que se da, pero si bien es cierto, respondiendo ahora a Ben o tratando las cuestiones que planteaba antes sobre la intencionalidad y sobre la cuestión del espacio-tiempo, sí que es cierto que la intencionalidad sí está ahí, y entonces volviendo a lo que planteaba Pablo también, la intencionalidad está ahí, y entonces siguiendo incluso, siguiendo además los parámetros de la concepción contemporánea del arte, sí podemos decir a día de hoy, tal y como se concibe la realización de la obra, en la que la intencionalidad es algo, es una estructura de trasfondo, es decir, sin intencionalidad prácticamente es imposible que exista una obra de arte contemporánea.